escucha bien? ¿Sí? Muy bien, gracias. Bueno, espero que no se vayan a aburrir con el tema, espero que les interese. De este lado, bueno, yo ubico allá a mis alumnos de nutrición, pero de este lado, ¿de qué carrera son? ¿O nutrición también? Muy bien. Bueno, si vamos a hablar de que el nutriólogo trabaja de manera integral, pues tenemos que también hablar de un equipo de profesionales de salud. Y el objetivo de estos profesionales, que es en común, cada uno de sus miembros contribuye a este equipo por medio de sus competencias y capacidades y bueno, la idea es que se trabaje de manera coordinada para la atención del paciente. Y pues lo que buscamos es mejorar la salud del paciente. Muchas veces hemos escuchado que los equipos deben ser multidisciplinarios, sin embargo, creo que va más allá de solamente disciplinas separadas, ¿no? Por eso quise poner esta referencia de, bueno, qué es la multidisciplina y qué es la interdisciplina. Como le menciona ahí, en la multidisciplina tenemos diferentes disciplinas, sí hay interacción entre ellas, pero tienen perspectivas separadas. Vamos a pensar en, no sé, un libro donde tiene diferentes capítulos y cada capítulo tiene su propia materia de manera separada, ¿no? Cuando hablamos de interdisciplina, también involucra a varios profesionales en este caso, pero todos de manera coordinada y en constante comunicación trabajan para pues influir en la salud del paciente y que no sea nada más como, bueno, el médico hace su chamba, el nutriólogo hace su chamba, enfermería hace su chamba, sino que todos platiquemos el mismo caso, vayamos con el mismo enfoque y pues obviamente este tipo de trabajo hace una sinergia y potencializa la actividad de cada uno y eso se refleja en la salud del paciente, ¿no? Como menciona ahí, pues estamos mezclados, pero cada uno tenemos nuestra perspectiva que es identificable. Muy bien. ¿Y qué hace el nutriólogo? Muchas veces, pues identificamos como lo primero que se nos viene a la mente de la actividad del nutriólogo, ¿no? El que me ayuda a bajar de peso, el que me ayuda a reducir medidas, ¿sí? A través de la alimentación, el que me apoya un poquito para hacer ejercicio, ¿sí? Pero nos enfocamos mucho en la parte estética y la actividad del nutriólogo y sobre todo como miembro de este equipo de salud pues va más allá de esto, ¿no? Bien, los nutriólogos participamos de manera activa en promoción de hábitos, de costumbres alimentarias saludables, sobre todo muy enfocado en la prevención, pero cuando ya tenemos al paciente con un problema de una enfermedad, pues también trabajamos muy arduamente en el tratamiento y nuestra participación en el equipo va a poder hacer la diferencia en el resultado del paciente. Y pues como menciona aquí, la nutrición constituye un componente muy importante del tratamiento. ¿Qué hacemos los nutriólogos? Pues analizamos todo el análisis de los bioquímicos, el análisis también de la alimentación del paciente, que no solamente se limita a cuánto está consumiendo, sino por qué está consumiendo lo que está consumiendo, por qué decide comer un gansito en vez de comerse la ensalada, ¿sí? Y que tiene que ver también con aspectos psicológicos. Si bien no somos psicólogos y el psicólogo también hace su parte dentro del equipo, nosotros también podemos empezar a dilucidar, bueno, cuál es la relación que tiene el paciente con los alimentos que consume y con la enfermedad que tiene. También, bueno, revisamos algunos parámetros clínicos y trabajamos también el aspecto del estilo de vida, que es tan importante sobre todo para la prevención de las enfermedades, pero también en el tratamiento de ellas. Y todo esto lo hacemos basados en evidencia, ¿sí? No nos lo inventamos, no es que, bueno, la experiencia de otra gente pues me puede decir, o lo que vi en la tele, no. Hay estudios científicos y
y revisamos esa bibliografía para que las recomendaciones que estemos dando al paciente sean lo más atinadas posibles. Entonces, ¿qué hace el nutriólogo clínico en específico? Y me dirigí más en esta área, porque bueno, sabemos que existe el nutriólogo comunitario, el nutriólogo que trabaja en las ciencias de los alimentos, pero bueno, el nutriólogo clínico es como el más reconocido todavía, ¿no? De acuerdo a los lineamientos de la FELAMPE, el nutriólogo clínico es un profesional universitario, o sea, no nos quedamos en la parte técnica. Posee conocimientos científicos, ya había mencionado, todo lo que hacemos lo hacemos basados en evidencia. Y bueno, para tener esos conocimientos científicos, pues implica que estudiemos o que tengamos conocimientos avanzados de bioquímica, de metabolismo, biología molecular, genética, fisiología y fisiopatología, y también pues aplicados a la investigación básica y en nutrición clínica. Todos estos conocimientos deben estar constantemente actualizados. Y entonces si pensamos en, bueno, estamos estudiando la carrera, terminamos la carrera, pero ahí no se acaba estudiar. Constantemente, cada año inclusive sale nueva información a la luz. Incluso yo a veces les menciono a los alumnos, lo que yo aprendí cuando yo estudié en la carrera, algunas de esas cosas, hoy en día, ya las tuve que hacer bolita y tirarlas a la basura porque ya cambió, ¿sí? Entonces necesitamos estar constantemente estudiando, actualizándonos, congresos, este tipo de eventos, el curso, siempre, siempre, siempre. Y créanme, eso va a ser la diferencia entre ser un profesional del montón y ser el profesional que haga bien su chamba. Y entonces, dentro de las actividades que realizamos, pues es la educación individual de persona a persona. Sí, hacemos la organización de planes de alimentación con ciertos requerimientos de acuerdo a las características de la persona. También podemos recomendar suplementos si es necesario, no siempre es necesario. Y trabajamos también con grupos de personas, ¿sí? Educación a grupos de personas principalmente. Y en esta parte, bueno, lo que quería señalar es, ayudamos a la gente también a organizar su vida, ¿no? Yo también les menciono mucho a los alumnos, nosotros podemos ser expertos en nutrición y saber cuántas calorías requiere una persona y cuánto de proteínas y cuántos nutrimentos específicos, pero la persona es experta en su vida. Si yo no tomo en cuenta a la persona, todo lo que le dije no me va a servir de nada porque pues va a llegar a su casa, va a agarrar el papelito que yo le di y lo va a tirar a la basura porque no sabe cómo aplicarlo a su día a día. Entonces nos convertimos un poquito también en organizadores de vidas de los pacientes. Bien, en la atención a personas con enfermedades, el nutriólogo, como mencionaba, tiene un papel muy importante y sabemos que sobre todo aquellas personas que son hospitalizadas, pues en un alto porcentaje, como lo menciona ahí, entre el 30 y el 50% de personas con patologías ya tienen desnutrición. Directamente es nuestra chamba como nutriólogos trabajar en la detección temprana del riesgo de desnutrición o de la desnutrición como tal, ¿sí? Sabemos que la desnutrición pues va a contribuir de manera importante a que el paciente, si bien fue ingresado por alguna patología, pues a lo mejor con la desnutrición se desarrollan otras comorbilidades o simplemente el riesgo de mortalidad aumenta en nuestros pacientes. Por lo tanto, es primordial que nosotros, desde que llegue el paciente, hagamos una evaluación del mismo, ¿sí? Por lo tanto, lo que mencionaba, la detección nutricional temprana y la intervención adecuada son muy importantes, primero, para prevenir la desnutrición y si ya está presente en el paciente, bueno, para tratarla y que la evolución del paciente por la enfermedad que haya sido hospitalizado evolucione de mejor manera, la estancia hospitalaria se vuelva más corta
y la calidad de vida del paciente también mejore. Y bueno, les quise poner también algo de evidencia de cómo el trabajo del nutriólogo dentro del equipo interdisciplinario abona mucho a la mejoría de los pacientes hospitalizados. De acuerdo a este estudio, donde identificaron o lo que quisieron analizar fue el enfoque de intervención temprana nutricional sobre el estado nutricional en general del paciente, el paciente con cáncer, qué efecto tenía el impacto, ¿no? Este es es un metaanálisis, la evidencia que se muestra aquí, y lo que analizaron fue, qué efecto tenía la asesoría nutricional 1 a 1 con el paciente, el intervenir suplementando oralmente y también con la intervención a través de nutrición enteral. La conclusión que ellos vieron o los resultados que obtuvieron fue que la asesoría nutricia, independientemente de si el paciente recibía suplementación o no, simplemente con asesoría se asoció a mejoras en los resultados en el estado nutricio del paciente oncológico y por lo tanto también en la calidad de vida del paciente. ¿Sí? En este otro estudio, donde también investigaron, brindar asesoramiento nutricional individualizado, cómo influye nuevamente en la calidad de vida de pacientes, pero con enfermedad renal en etapa de prediálisis. Lo primero que se hizo, fue identificar a los pacientes, el nutriólogo hizo una valoración global subjetiva al paciente, también se realizó un cuestionario de la calidad de vida, y se hizo la evaluación en 2 momentos, al inicio del ingreso y posterior a 12 semanas. Los resultados evidentes, los síntomas de la enfermedad renal fueron menores en aquellos que recibieron asesoría nutricia, el funcionamiento cognitivo también fue mejor y la vitalidad a favor del tratamiento de la intervención o de la asesoría nutricia. Por lo tanto, los pacientes mejoran más y más rápido. Ay, me fui más. Muy bien. Ya no son tantas evidencias, nomás esta y la otra. Bien, en este otro estudio, igual, revisando la calidad de vida de pacientes, pero de un programa, o de pacientes que asistían a un programa de insuficiencia cardíaca, la asesoría nutricia tuvo un impacto en la disminución de la ingesta de sodio en estos pacientes y la disminución de la ingesta de líquido, por lo tanto mejoría en su salud y en general mejora de la calidad de vida del paciente. Si bien en algunos pacientes no vamos a lograr la cura de la enfermedad, pero sí lo que buscamos es que el paciente se sienta bien, que el paciente a pesar de que tenga un montón de achaques por la patología, dentro de lo que cabe se sienta con mejorías, ¿sí? Y hablando de costos que representan las enfermedades, también se ha estudiado que la intervención nutricia mejora o disminuye los costos y sobre todo si hablamos del sector público, pues beneficiaría mucho el que no nos costara tanto el ingreso de los pacientes al hospital y la permanencia de ellos. En este estudio realizado en Colombia, compararon pacientes que recibían terapia nutricional temprana, que se iniciaba desde las 24 a 48 horas del ingreso del paciente, con aquellos a recibir una terapia nutricional estándar que es posterior a las 48 horas. Midieron los resultados en 60 días y se dieron cuenta que aquellos que recibían, digamos, la terapia convencional más retardada en nutrición, pues tenían un mayor gasto después de los 60 días en la estancia hospitalaria. Y aquellos que recibían nutrición temprana, bueno, pues veamos la diferencia, ¿no? De $3,700 a $2,400. Los principales motivos de los gastos en estos pacientes, pues eran principalmente el gasto del hospital, reingresos del paciente al hospital
y las comorbilidades o complicaciones de la patología en el paciente, ¿no? Y al final, haciendo cálculos, pues encontraron que en la atención de 600,000 pacientes se ahorran hasta 862 millones de dólares al año simplemente por hacer una intervención temprana en nutrición, ¿sí? Y este es un estudio que se realizó acá en México, también algo muy similar en cuanto a pues los parámetros o las variables que midieron. También evaluaron el inicio temprano de la intervención nutricia versus tardío, y los datos los revisaron hasta 30 días posteriores, ¿no? Y también vemos una gran diferencia de casi el doble de gasto para pacientes que reciben terapia nutricional tardía. También las principales variables que ellos vieron que influían en estos gastos, pues era el propio gasto del hospital, el reingreso y las complicaciones infecciosas de los pacientes, ¿no? Representando entonces un ahorro de hasta 8,100 millones de dólares al año, esto en México, que representaría 32.1% del gasto total de la atención médica pública, o sea, es un buen de lana, la verdad. Bien, ¿qué actividades o qué funciones tiene el nutriólogo de acuerdo con la Academia de Nutrición y Dietética en Estados Unidos? Ellos manejan dos tipos de estándares. Primero, los estándares de la práctica, donde hablaríamos del proceso de atención nutricia, sus 4 pasos, y que antes de llegar a este proceso, lo mencionábamos al ingreso del hospital, hay que hacer evaluación, hay que hacer pruebas de tamizaje nutricional para ver si el paciente está en riesgo de desnutrición o inclusive puede ya tener la desnutrición. Y después nos vamos con cada paso, haciendo la evaluación nutricional, donde obtenemos datos, hacemos el análisis de los datos y la interpretación de los mismos según la evidencia científica. Establecemos un diagnóstico nutricio, importante diferenciar entre diagnósticos médicos, diagnósticos nutricios, porque los nutriólogos trabajamos con diagnósticos nutricios, no médicos. Identificar el problema nutricional, cuál es la causa del problema, porque es en lo que vamos a intervenir, y cuáles son los signos y síntomas que presenta el paciente de ese problema, porque van a ser nuestro parámetro para monitorear nuestra intervención y la evolución del paciente. Hacemos intervención nutricional, donde hacemos una prescripción dietética, planteamos objetivos en los pacientes, creamos un plan de acción, todo esto junto con el paciente, importante. Educación nutricional, consejería nutricional, coordinación de la atención, y esto tiene que ver mucho con el equipo de salud, ¿sí? Y mencionaba que esto no lo hacemos nada más nosotros, nuevamente repito, ¿no? Nosotros somos expertos en nutrición, pero el paciente es experto en su vida. Si yo no tomo en cuenta al paciente, pues todo esto no me va a servir de mucho, ¿sí? Y después de nuestra intervención, cuando le vamos a dar seguimiento a nuestro paciente, pues realizaríamos el monitoreo, la reevaluación, le damos seguimiento a esta intervención o vemos qué estrategias funcionaron, qué estrategias no nos funcionaron, cómo están los signos y los síntomas, ¿sí? Y seguimos trabajando con el paciente continuamente, pero en conjunto, ¿sí? Somos un equipo. No soy yo nada más el que te dice qué hacer, sino que en conjunto trabajamos para ver el plan que vas a seguir tú como paciente. Y bueno, los estándares de desempeño profesional tienen que ver con el propio comportamiento del nutriólogo, o sea, el rol que tiene el nutriólogo, que influye en pues, la calidad en la práctica. Para esto tendremos que mantenernos también actualizados. La competencia y responsabilidad que tiene el nutriólogo con el paciente, con el cliente, con el equipo de salud. La comunicación y aplicación del conocimiento. Si yo espero que algo suceda o que un cambio de hábito suceda en el paciente y no lo comunico y no lo evidencio, no lo documento, no estoy haciendo nada. Y también checar o verificar la utilización y administración de los recursos
del paciente o del lugar en el que yo trabajo, ¿no? Para ver qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Incluso algo muy sencillo, que muchas veces puede ser lo que suceda. Nosotros, nutriólogos, a lo mejor hacemos un plan de alimentación muy saludable, pero que tiene alimentos que no son asequibles para el paciente. Con eso, simplemente, no va a funcionar. Y bueno, también se plantea la evaluación del desempeño, que pues califica al nutriólogo dentro de un nivel de expertise. Y bueno, propone que existen 3 niveles: el practicante competente, que sería aquel nutriólogo recién egresado de la licenciatura, que todavía quizá no tiene suficiente práctica en la clínica o allá afuera, pero tiene los conocimientos. El profesional competente, que pues al menos tiene 3 años ya dentro de la práctica y se ha estado actualizando. Y pues al final el profesional experto, ¿no? Que tiene muchos años de experiencia dentro de esa área y que domina todos los conceptos, incluso coordina actividades con otros profesionales, o si tiene también a su cargo a practicantes competentes, pues también los ayuda en este ámbito. Acuerdémonos, los mejores proyectos se realizan en equipo, ¿sí? Solos no vamos a poder, en equipo con paciente y en equipo con el resto de los profesionales de la salud. Y por eso me gustó un poquito este meme. ¿Sí? Los pilares para una atención integral a los pacientes son, pues sí, el médico, el nutriólogo, el paciente mismo y todos los profesionales de salud que van a abonar a la salud de este paciente, ¿sí? Pues hasta aquí mi presentación. Gracias.